buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero darle la bienvenida a todos los representantes del sector empresarial organizado que nos acompañan, así como también del Congreso de la República y de las organizaciones y embajadas y otros actores importantes de la sociedad civil. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como primer punto en la agenda, quisiera darle las palabras de bienvenida a la licenciada Gabriela Roca, vicepresidenta de Fundesa, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros expositores, amigos aquí presentes, así como a todos los fiduciarios y donantes de Fundesa y del ENADE 2025, que hacen posible este desayuno previo, así como a todos nuestros invitados especiales de cámaras, gremiales, embajadas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que nos acompañan. Es un privilegio dirigirme a ustedes en representación de Fundesa para compartir una visión optimista y llena de oportunidades sobre la inversión de energía en Guatemala, los retos y las oportunidades. Este es un momento histórico para nuestro país, en el que la energía se convierte en el motor clave para el desarrollo económico, social y ambiental. Como muchos de ustedes saben, Guatemala cuenta con un potencial renovable impresionante. Se ha identificado la posibilidad de incorporar hasta 3.700 megavatios de capacidad limpia entre los años 2024 y 2040. Esta cifra refleja la riqueza de nuestros recursos hidroeléctricos, eólicos, solares y geotérmicos, que nos posicionan como líderes regionales en la generación sostenible. El mercado eléctrico de Guatemala está creciendo a un ritmo constante y ofrece un abanico cada vez más amplio de opciones para los inversionistas nacionales y extranjeros. Para este año está el proceso de licitación PEG 5 2025, que prevé contratar de largo plazo 1.400 megavatios para abastecer a las principales distribuidoras eléctricas del país, mediante contratos de hasta 15 años. Este proceso no solo garantiza el suministro eléctrico, sino también garantiza y dinamiza la economía de Guatemala con inversiones estimadas en más de 5.000 millones de dólares, generando entonces empleo en construcción, operación y financiamiento de proyectos. Además de la PEG 5, también se encuentra el Plan de Expansión del Sistema de Transporte denominado PET 2024, que establece una hoja de ruta para fortalecer y modernizar la infraestructura de transmisión eléctrica necesaria, acompañante de la inversión en generación, asegurando que la energía, no solo la renovable, pero incluso la renovable, pueda integrarse eficientemente al sistema y llegar a todos los rincones del país. Estos avances se dan en un contexto en donde la inversión extranjera directa en Guatemala proyecta crecer un 6% en el 2025, superando los 1.800 millones de dólares, con un enfoque creciente en energías limpias. Guatemala se está posicionando como un destino atractivo para capitales que buscan proyectos con alto impacto ambiental positivo y rentabilidad sostenible. El marco regulatorio es estable y favorable, con nuevas resoluciones que otorgan certeza jurídica para la participación de tecnologías innovadoras, incluyendo el almacenamiento de energía, que recientemente ha sido considerado como una opción, lo que abre la puerta a una matriz más flexible y resiliente. Por supuesto, los retos persisten: la conflictividad social, la burocracia, la falta de autorizaciones, en algunos casos de licencias de construcción por parte de algunos alcaldes, y la necesidad de mejorar la infraestructura complementaria como puertos y carreteras. Sin embargo, estos desafíos son también oportunidades para fortalecer la colaboración público-privada, simplificar trámites y acelerar procesos, creando un ambiente aún más competitivo y seguro para los inversionistas.
El crecimiento de la demanda eléctrica en el 2024 alcanzó un máximo de 2.121 megavatios, récord histórico con un crecimiento anual del 7.7%. Esto confirma la urgencia y necesidad de estas inversiones. Sin embargo, también es una señal clara del dinamismo económico y la modernización del país. Fundesa reafirma su compromiso por ayudar iniciativas que impulsen un sector energético moderno, eficiente y responsable, asegurando el acceso a la competitividad y protección ambiental. Nos enorgullece tener una mesa diversa en donde se integra el sector público, privado y las organizaciones sociales de este país para desarrollar y llevar a cabo ese sueño que todos los guatemaltecos tenemos. Somos un gran país, somos un buen lugar para invertir, pero hay cosas que todavía necesitamos hacer. Durante la presentación y el panel vamos a profundizar en retos y oportunidades que se nos plantean para que Guatemala siga fortaleciendo su capacidad energética y a la vez fomentar mayor inversión nacional y extranjera en el país. Invitamos a todos los sectores a aprovechar este momento único para invertir, innovar y construir juntos en un sistema eléctrico que garantice acceso, precios competitivos y respeto al medio ambiente. Con voluntad política, diálogo abierto y compromiso multisectorial, Guatemala puede no solo revertir sus desafíos, sino convertirse en un referente regional de energías limpias y desarrollo sostenible. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Creo que es importante estas palabras para reconocer la claridad que se ha venido trabajando en el sector eléctrico y cómo también puede ser una fuente importante, no solo para llevar más energía a todo el país, sino también para poder atraer más inversión extranjera y local hacia Guatemala. Y con esto pues quiero darle el uso de la palabra a Silvia Alvarado. Ella es presidente del administrador del mercado mayorista de Guatemala, quien tendrá a su cargo la presentación Inversión en energía en Guatemala, retos y oportunidades. Y luego pues ya estaremos pasando a un conversatorio con nuestros panelistas. Silvia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias Juan Carlos. En primer lugar, muchas gracias a Fundesa, a Gaby y a Juan Carlos por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Es un verdadero placer. Vengo en representación de una entidad poco conocida, pero que hace un trabajo vital para que todos tengamos energía eléctrica en casa. El administrador del mercado mayorista, que es el operador del sistema y el mercado de este país. Me comentaron que no todos eran conocedores del tema eléctrico, así que para aquellos que ya son expertos y que veo varios aquí, les pido paciencia con las generalidades porque pensé que era bueno hablar muy rápidamente del contexto del mercado, ¿verdad? Y para comenzar, mencionando que nuestro mercado mayorista, como ya bien Gaby lo decía, es un mercado muy desarrollado, con una solidez impecable de 29 años de trayectoria ya. Fue reformado el sector eléctrico en el año 96 mediante la promulgación de la Ley General de Electricidad y este marco regulatorio lo que nos dio fue una apertura muy grande a la inversión privada y ese ha sido el factor clave para que tengamos hoy un sistema eléctrico bastante desarrollado, con algunos retos sí, como vamos a ver en la presentación, pero que es foco de atracción de grandes capitales. La Ley General de Electricidad creó 3 pilares institucionales. En primer lugar, el Ministerio de Energía y Minas en calidad de rector y también encargado de todo lo que son el uso de recursos naturales y los bienes de dominio público. El regulador, llamado Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que se encarga de una tarea fundamental que es la
regulación, la vigilancia de las actividades monopólicas por naturaleza, como son la transmisión y la distribución, y también velar por la competencia en el sector. Y en el caso del administrador del mercado mayorista, es un ente privado sin fines de lucro cuya función es coordinar toda el despacho de todas las unidades de generación conectadas al sistema para abastecer la demanda y luego liquidar todas las transacciones de energía eléctrica. Tenemos, como decía, un mercado muy desarrollado, donde ya contamos con 57 generadores, 62 generadores distribuidos renovables, que son aquellos que tienen una capacidad instalada de 5 megavatios o menos, 3 distribuidoras mayoritarias, como Gaby lo mencionaba, pero 16 empresas eléctricas municipales también que están interconectadas al sistema a través del Instituto Nacional de Electrificación. 33 empresas de comercialización. Guatemala es de los pocos países en la región, por no decir solamente El Salvador y Guatemala, cuentan con este agente que se llama comercializador. Estos son agentes económicos que compran y venden bloques de energía, atienden a la demanda libre o no regulada, que aquí está también mencionada, más de 1,400 usuarios no regulados que superan el límite de 100 kilovatios de demanda, que tienen por ley derecho de abastecerse directamente, ya sea de un comercializador o de un generador. ¿Cómo se ha distribuido la inversión en nuestro sistema en el periodo desde la reforma hasta el año actual? Como pueden ver en esa gráfica, es impresionante. Más de 2,600 megavatios hemos crecido, 155 nuevas plantas generadoras entre los que ya expliqué, y como bien decía Gaby, pues más de 6,000 millones de dólares se calcula en nueva generación invertida. ¿Dónde se ubica esta generación que se ha venido adicionando al sistema a nivel nacional? Mayoritariamente en el departamento de Escuintla, más de 1,600 megas están ahí ubicados, y en el departamento de Alta Verapaz. Las razones son bastante obvias. En Escuintla se abastece de combustibles, la mayoría de las plantas generadoras están cerca del punto de abastecimiento. Y del lado de Alta Verapaz es el departamento que cuenta con más recursos hidráulicos, y ahí se han instalado muchas hidroeléctricas en este periodo. La potencia efectiva al año actual es de 3,621 megavatios para abastecer una demanda máxima de 2,204 megavatios a mayo del 2025. Este dato de demanda máxima es importante porque hemos visto un crecimiento inusual de la demanda eléctrica, sobre todo estacional. Guatemala, la ciudad de Guatemala no solía hacer uso de mucho aire acondicionado, y en los últimos años, debido a procesos climáticos, ¿verdad?, al cambio climático, hemos visto olas de calor, y eso ha hecho que la demanda también responda en ese sentido, muchos sistemas de refrigeración también, y eso le ha puesto una presión al sistema eléctrico muy importante, sobre todo porque se da en un periodo en el que, como estamos viendo en estas gráficas, nuestro parque generador instalado se abastece sobre todo de plantas hidroeléctricas. Tenemos la bendición de contar con mucho recurso hidráulico en este país, pero en el momento en que están estas demandas altas de calor, y el invierno aún no la época lluviosa no se ha establecido, y ahí hay un periodo de transición entre que termina la zafra azucarera, que también genera una importante porción de la generación en Guatemala, y eso le pone presión al sistema. O sea, ese ha sido un gran reto en los últimos 2 años, les diría yo, de mantener abastecimiento, por lo menos a la demanda local. Nosotros no hemos
gracias a Dios, tenido que racionar, que dejar de abastecer demanda. El año pasado fuimos capaces de abastecer toda la demanda del sistema, otros países vecinos tuvieron que racionar por una sequía prolongada. Aparte del parque hidráulico, pues pueden ver ahí ustedes graficado, tenemos un parque de cogeneración de ingenios azucareros que le aporta al sistema una buena cantidad de energía durante el año. También ya contamos con plantas que funcionan con energía solar y con energía del viento, una pequeña porción de plantas que funcionan con energía geotérmica, y luego voy a hablar un poquito de la geotermia porque es un recurso valiosísimo que tiene Guatemala ahí dormido, y turbinas de gas. Y aquí en la gráfica de abajo pueden ver cómo fue que se abasteció la demanda durante el 2024, un total de 13.117 gigavatios hora. Aquí tratamos de presentar a lo largo de este periodo de 29 años ya, cómo ha ido evolucionando nuestro parque generador en el país. Ustedes pueden ver que después de la emisión de la ley empezó a adicionarse capacidad. Luego vemos un periodo donde esas inversiones se dieron, pero no de una manera muy pronunciada. Y eso tiene una razón, y es que Guatemala, cuando reformó su sector eléctrico, ya contaba con una serie de contratos de largo plazo que habían sido negociados antes de la emisión de la ley, y respetuosa de la certeza jurídica de los contratos, el país estuvo honrando esos contratos hasta su expiración, y ese periodo pues no se adicionó capacidad de generación de manera importante. Sin embargo, desde el año 2009 comenzaron las licitaciones de largo plazo. Nuestro marco regulatorio ha sido muy estable, la Ley General de Electricidad nunca ha sido modificada, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque es parte del atributo que hace que vengan muchos capitales al país, esa estabilidad regulatoria, pero se han hecho ajustes a los reglamentos para ir respondiendo al dinamismo que tiene el mercado eléctrico. En el 2007 hubo un ajuste al reglamento de la Ley General de Electricidad que le permitió a las distribuidoras contratar hasta por 15 años generación para poder abastecer a toda la demanda regulada que ellos tienen. Y ustedes pueden ver ahí ese pico grande que ven, esa barra alta, es la licitación PEC 2 que vino, se hizo en el 2012, pero las plantas comenzaron a entrar en el 2015. Y luego hubo una licitación PEC 3 que también adicionó un porcentaje importante de generación. Y las barritas rojas representan retiros, y eso es porque el sistema se abasteció también, que el mercado eléctrico de Guatemala funciona basado en una metodología que se llama de costo marginal de corto plazo, y eso lo que hace es que despacha las plantas más económicas, las de menor costo variable primero, y va desplazando aquellas que tienen un costo variable más alto. En esa medida hubo activos que ya no se requirieron para el despacho con la frecuencia que tenían antes, entre ellos las barcazas famosas que trajo Enron en el año 91, y pues en un momento dado los propietarios decidieron trasladar 2 de esas 3 barcazas a otros mercados que tenían demanda de ese tipo de energía. Y también hubo una carbonera que se quedó sin despacho y los dueños decidieron sacarla de operaciones, la cual, por cierto, hace el año pasado, debido al aumento de la demanda que tuvimos, se volvió a meter al sistema. ¿Cómo estamos actualmente? Del lado izquierdo ustedes pueden ver graficada la potencia del sistema, y del lado que la representamos como la relación entre potencia instalada y demanda máxima. Como les dije, tenemos una demanda máxima registrada de 2.204 megas, y pueden ver cómo esa
potencia, esa demanda ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo. Del lado derecho está graficada la energía. Y la energía es la que se ve, digamos, más demandada, valga la redundancia, cuando hay estos eventos climáticos, por ejemplo, también por procesos industriales. Y aquí podemos ver que de esos 13,000 y pico de gigas que tuvimos para el año 2024, ya tuvimos una estrechez de oferta, ¿verdad? Ahí está graficada, la pueden ver ustedes. Hemos estado trabajando para abastecer la demanda local con todos los recursos disponibles en el sistema. Y lo más importante, y creo que en el contexto del ENADE, es qué señal nos está mandando el mercado eléctrico, que estamos necesitados de mucha inversión. Y la ventaja de Guatemala es que tiene muchos atributos para atraer capitales cuantiosos, tiene una estabilidad regulatoria, ha tenido un desempeño a nivel de mercado muy exitoso. Aquí no se le ha quedado a deber a ningún productor de energía en estos 27 años que lleva el AMM de operar, porque se opera de manera muy rigurosa. Todo el que quiere ser productor en el Sistema Nacional Interconectado tiene que poner garantías tanto de lo que va a demandar como lo que va a producir, porque el mercado es una bolsa de energía al final del día. Y eso ha permitido que a nadie se le quede pendiente de pagar en estos años. Esta proyección que miran ahí es un dato bien importante. Estamos hablando de que para el 2030 nosotros estimamos que se requieren 17,500 gigas, por lo menos, para abastecer la demanda. Eso nos pone como país el reto de que esta licitación PEC 5 tiene que ser exitosa. Tenemos que trabajar todos para que esa licitación sea un éxito. Igualmente la licitación de transporte y las nuevas que tengan que hacerse de transporte, porque verdaderamente la transmisión es fundamental para poder hacer uso de todos esos recursos de generación. A manera de resumen, estas licitaciones de largo plazo, y debo aclarar que yo actualmente el AMM no forma parte activa del proceso de licitación, solamente da insumos técnicos cuando les son requeridos, pero debido a que a nosotros después nos toca operar todas esas plantas que se adjudican, le damos un seguimiento muy cercano. Las primeras licitaciones de largo plazo que están allí mencionadas, la 1, 2, 3 y 4, lograron, digámoslo así, atraer más de 1,400 megavatios. De esos 1,144 fueron renovables y más de 1,500 megavatios en oferta fueron recibidos en la PEC 4. Ese dato lo puse porque ese dato nos sirve para ver el nivel de atracción que tiene nuestro mercado eléctrico. En la PEC 4 las distribuidoras necesitaban adquirir un bloque de potencia de energía de 235 megavatios únicamente, pero se recibieron en la sala donde se hace la subasta inversa, que es la metodología que se usa para estas licitaciones, habían presentes más de 1,500 megavatios de oferta. Eso nos anima porque siendo un mercado relativamente pequeño, sí logramos atraer mucha atención tanto de inversionistas nacionales como regionales e internacionales. Los precios adjudicados en estas licitaciones han ido a la baja. ¿Por qué? Porque se usa una metodología muy competitiva. Se empezó a ensayar desde el año 2013, que es una subasta electrónica inversa, donde en la misma sala donde se ponen las ofertas, ahí mismo se hace la optimización que se llama de todas esas ofertas y se va adjudicando por rondas. En esta última licitación hubo 37 rondas para poder adjudicar esos 235 megavatios. La PEC 5 pues está en proceso, esperamos, como yo decía, que sea muy exitosa.
pretende contratar, como bien dijo Gaby, 1.400 megas de potencia, y ella ya comentó a qué se refiere la PEC 5, pero está dividida en dos bloques, una base de 700 megas y un complemento de 700 megas, y son contratos de 15 años los que se van a adjudicar. Aparte de las licitaciones, hay un elemento ahora en el mercado eléctrico mundial, y es que la energía solar, los paneles fotovoltaicos que se usan para generar energía solar han bajado de precio de manera impresionante, y es una energía limpia y hoy es muy competitiva, y en Guatemala pues no es la excepción. Hay 313 megavatios de generación solar, digamos en desarrollo de construcción, y 65 megavatios en eólica de nuevos proyectos que están ya en desarrollo, en fase de construcción, que ya tienen autorización de acceso al sistema de transporte, y de esos son 123 megas no son apalancados por contratos con las distribuidoras. Hay otros agentes del mercado que también están contratando de largo plazo, como las comercializadoras, y eso está permitiendo que también veamos proyectos fuera del ámbito de las PEC. Según nuestros técnicos en el AMM, otros 584 megavatios en proyectos solares están en elaboración de estudios para obtener la autorización de acceso. Este potencial en total suma 897 megas. Es una energía bondadosa, limpia, muy competitiva, tiene una situación sí que es un reto que tiene que manejar el operador, y es que solo está presente, primero que solo está presente a las horas de sol, y luego que puede tener una variabilidad importante. Entonces aquí viene la solución técnica. Como bien decía Gaby, ya los sistemas de almacenamiento, o más comúnmente llamados baterías, también están disponibles, están muy competitivos los precios, y nosotros como mercado somos de los pocos en la región, podría decir en Centroamérica, solo Guatemala tiene una normativa ya vigente para poder incorporar lo que se llama generación híbrida autónoma, que es baterías adjuntas a energía solar o eólica que le permiten al generador almacenar energía a las horas en que la dispone, y luego descargar la batería en las horas en que el sistema la requiere. Le permite entonces tener estos atributos que se llaman oferta firme y oferta firme eficiente, colocar la energía en horas de mayor necesidad para el sistema, optar en venta de servicios complementarios, utilizar el sistema de almacenamiento para lo que se llama regulación primaria de frecuencia. Todos los generadores están obligados a reservar el 3% de su capacidad instalada para proveer el servicio de reserva rodante. Y muy rápidamente hablarles del futuro y del potencial con el que Guatemala cuenta. Según la Asociación de Generadores de Energía Renovable, el potencial solar en Guatemala podría superar los 7,000 megavatios. También según AGER, el eólico podría ser de 700 megavatios. El recurso viento en Guatemala no es tan robusto como en otros países de Centroamérica, pero lo hay y es bueno aprovecharlo. Y luego tenemos la energía geotérmica, que es el calor que viene de la tierra, que se utiliza para producir energía eléctrica. Es una fuente muy limpia, bondadosa, tiene el atributo de que da potencia, no solo energía, y Guatemala pues tiene un potencial subutilizado absolutamente. Tenemos apenas 2 proyectos instalados de una capacidad que ahora mismo la capacidad efectiva de esos 2 proyectos no supera los 50 megas, y creo que es una tarea pendiente del país aprovechar esos recursos. Los desafíos son oportunidades. El sistema de transmisión es un desafío. Es un desafío porque hay que adquirir los derechos de paso, las servidumbres.
de muchos predios que son de particulares. Cuando el Estado hacía esta actividad, pues podía imponer servidumbres forzosas. En este momento tenemos, como les dije, 15 transportistas, pero ellos tienen que negociar las servidumbres, y el sistema, según el equipo de la AMM, necesita cerca de 1.080 nuevos kilómetros de línea de transmisión en 230 y aproximadamente 13 nuevas subestaciones para continuar operando con confiabilidad y seguridad. Estas ampliaciones representan una inversión aproximada de 668 millones de dólares y permitirían obtener un peaje anual a quienes hagan esta inversión de unos 87 millones de dólares. Es decir, aquí hay una oportunidad de negocio firme, es un negocio estable, predecible, esto sale de la tarifa que paga el usuario, por ende está garantizado el pago. Y de último, de cara a la licitación PEC 5, y muy relacionado con este tema de la transmisión, pues se pretende, las distribuidoras están buscando incorporar a nuestra matriz energética el gas natural, que va a tener que venir de manera licuada, líquida, porque no va a ser vía gasoducto. Y este gas natural licuado tendría que instalarse en alguno de los dos costas que tiene Guatemala, ya sea Pacífico o Atlántico. Los desarrolladores tendrán que decidir qué les conviene más. Pero lo que sí es cierto es que es un reto que va más allá del sector eléctrico y todas las entidades que lo conformamos, porque se requiere infraestructura portuaria, se requiere también permisos ambientales, se va a tener que gestionar con los alcaldes de las comunidades donde toque poner estos activos, y pues tampoco tenemos regulación para el gas natural licuado. No quiere decir que no pueda haber, pero sería bueno tener un poco de certeza para los desarrolladores. La infraestructura portuaria es vital, y lo que sí es cierto es que nuestro mercado es robusto y atractivo. O sea, hemos visto el interés de los inversionistas internacionales en venir, compañías serias, que eso nos anima, pero hay que acompañarles, ¿verdad? Perdón, es que se está yendo, mira, no sé. No sé si es en todas o solo en la mía. Aquí estamos. Bueno, el recurso geotérmico ya lo mencionaba. Yo creo que ahí puede ser un mecanismo usar alianzas público-privadas, porque los principales campos identificados pues han sido reservados para uso del Instituto Nacional de Electrificación, y eso tiene sus retos, así que sería bueno, por ejemplo, vía alianza pública-privada, ver si se puede aprovechar. Otros desafíos. Miren, hay que decirlo porque es la verdad, hay conflictividad, mucha conflictividad para los proyectos de transmisión y generación, ¿verdad? En el caso de las servidumbres, las empresas que se dedican a esto, la verdad, tienen que resolver retos grandes en ese sentido. También seguimos pendientes de reglamentación del convenio 169 de la OIT, que se refiere a las consultas comunitarias. Pues no hay manera que salga ese reglamento. Alinear la gestión medioambiental con las cuantiosas inversiones que el país requiere en materia de electricidad. ¿A qué nos referimos? A la agilidad, pero ante todo alinear objetivos. Es decir, si el país está buscando atraer estas inversiones, sería idóneo que todas las entidades del sector público estén conscientes del objetivo, y en la medida que les toque participar, lo hicieran de manera proactiva. Y de último, pues algo que es bastante muy interno del sector, pero es bueno mencionarlo. Durante la administración pasada, el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, decidió poner una carta de renuncia al mercado eléctrico regional. Eso aún está allí en vigencia. El gobierno actual ha expresado su voluntad política de revertir esa medida,
Y la verdad es algo importante, no solo en el contexto de nuestra coyuntura actual de abastecer demanda creciente, sino de potencial atractivo para nuevos inversionistas. Finalmente, les digo, estoy con una convicción enorme, tengo muchísimos años, aquellos que me conocen aquí lo saben, de trabajar en este mercado, es competitivo y estable. Tenemos un operador que es que garantiza que el mercado es transparente, liquidez y certeza jurídica. Y sin embargo, con muy corto plazo necesitamos inversiones en generación y transmisión, y eso es algo que yo quiero enfatizar, porque no es para dentro de 5 años solamente. Tenemos que ser capaces de darle las condiciones a todo aquel que quiera poner una planta de generación. Según la ley de electricidad en Guatemala, la generación es libre y solo requiere de los permisos ambientales y lo que el marco jurídico demande, pero es un momento interesante para aquellos que quieran incursionar en el mercado de generación. El operador que tenemos es el único operador privado e independiente en la región y contamos con un sistema eléctrico resiliente y necesitamos ese liderazgo con visión de largo plazo que siempre han sido clave para que Guatemala aborde con éxito sus retos, y en este momento la transición energética, que es una meta que el país se ha trazado. Esa transición necesita liderazgo y visión de largo plazo, y que todos trabajemos para poderla alcanzar exitosamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Muy buena presentación introductoria para el conversatorio que vamos a tener hoy. Y quiero comenzar presentando al viceministro Juan Fernando Castro. Él es viceministro de Energía y Minas y precisamente viceministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El ministro de Energía y Minas precisamente se encuentra fuera de Guatemala en un viaje de promoción de inversión, promoviendo la PEC 5 y la PEC 3. Esto representa una gran oportunidad para el aumento de la inversión extranjera directa en el país, siendo también un hito para Guatemala. ¿Cómo ven la participación de empresas extranjeras en la licitación y cómo están coordinando con otros ministerios o municipalidades los temas relacionados a permisos y licencias? Muy buenos días, viceministro, adelante. Muy buenos días. Agradezco a Fundesa la oportunidad de estar aquí y poder responder las inquietudes que nos atrae a todos el tema de la energía. El tema de los apoyos en el sector de generación es posiblemente y definitivamente se puede definir cuando se sepa dónde se van a instalar. En este momento solo sabemos que se quieren 1.400 megavatios. Una parte puede ir al norte, otra puede ir al sur, pero exactamente dónde va a estar instalado el proyecto no lo tenemos todavía. Entonces, poder definir con qué municipalidad o con qué diputados nos vamos a reunir, no lo sabemos. Sin embargo, yo he visto que la Comisión Nacional ha tenido una acción muy positiva y, por ejemplo, en el caso de Petén, se reunió con el gobernador, los alcaldes y algunos miembros de la sociedad civil y comenzaron a hacer conciencia en la gente de la necesidad que se tiene en el Petén de la energía, y la mayor necesidad es dejar pasar las líneas de 230.000 voltios que el INDE está construyendo por iniciativa propia. Esta línea es la salvación del Petén, pero esta es la primera etapa. Aquí el concepto para darle robustez y seguridad al sistema nacional, esa línea no puede quedar en antena libre sola, esa línea hay que anillarla y tiene que regresar hacia el lado de Cobán, donde se tienen que hacer otro tipo de inversiones que el INDE por iniciativa propia también la tiene, para tener que llegar por lo menos a Chisec en línea de 230.
Toda la zona central de Alta Verapaz, que es el que concentra la mayor generación hidráulica del país, es el que tiene en este momento uno de los índices de electrificación más bajos. Y eso se debe a que no hay subestaciones ni hay capacidad en este momento de poder abastecer la zona. Entonces, el apoyo del Estado está. Vemos la inversión extranjera como una solución. Las licitaciones del plan de expansión de la transmisión tienen en este momento tres entidades han comprado las bases. En cambio, en el plan de expansión de la generación, las bases las han comprado 12 interesados. De estos 12 interesados, 3 están domiciliados en el extranjero, el resto están domiciliados en Guatemala, pero tienen capital extranjero. Entonces, nosotros esperamos que estos proyectos sean un éxito y que cuenten con el acompañamiento del Estado. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Quiero ahora pasar con Raúl Buscarol. Él nos acompaña, es presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Raúl, buenos días. Gracias por acompañarnos. La Cámara de Industria está promoviendo acciones para la industrialización del país. Muchas de las actividades de la Cámara están enfocadas precisamente en generar políticas industriales que fomenten la productividad y la competitividad de Guatemala. ¿Qué oportunidades ven en lograr mayor expansión de la electrificación en Guatemala y que permita también más industrias en el país, especialmente en el corredor logístico que ya veíamos en el sur, donde están desarrollándose también muchos parques industriales? Y si pudieras comentar también tu visión sobre los temas de transmisión. Buenos días. Gracias, Juan Carlos, y muy buenos días a todos. Gracias a Fundesa por tenerme hoy acá. Pues efectivamente voy a tomar tu pregunta con la palabra clave de oportunidades y tratar de ser optimista. En Cámara de Industria pues estamos convencidos que la vía para el desarrollo del país pasa por la industrialización y que como país, como Guatemala, tenemos un tremendo potencial de poder continuar en esa ruta de industrialización. Pero para lo mismo el tema de energía eléctrica se vuelve un eje transversal en el tema de competitividad. Es difícil pensar en industria sin pensar en el requerimiento que tienen de energía eléctrica. Y uno piensa pues, en industria de metalurgia, de cementos, de textil, de plásticos. Todas sufren un proceso de transformación en donde la energía eléctrica se vuelve un insumo importantísimo para poder ser competitivas y poder así competir en un mundo globalizado. Por muchos años hemos estado pues, mal acostumbrados, por así decirlo, a que el sector eléctrico de Guatemala ha tenido la capacidad de abastecer cualquier requerimiento de demanda que exista. Tal y como nos ha mencionado ahí Silvia en su presentación, la Ley General de Electricidad fue sumamente exitosa en crear ese marco jurídico, mandar esas reglas claras, ese mensaje que logró atraer inversión, tanto en generación, transmisión y distribución, que permitió que pasáramos de una época oscura, por así decirlo, en los años 90, a tener pues excedentes de generación, más del 90% de la población con exceso de energía, precios competitivos. Pero eso creo yo que es algo que lamentablemente nos dormimos un poco en nuestros laureles. Y hoy en día es más complicado, ya la demanda y la oferta se están acercando. Y cuando uno piensa, digamos, en esos grandes proyectos de industrialización en el corredor del sur que mencionás, Juan Carlos, pues ya empieza a pensar uno, híjoles, ojalá tengamos suficiente energía eléctrica para esas industrias que se pueden instalar en el país. No olvidemos que Guatemala está bendecida con tremendos beneficios, empezando por nuestra posición geográfica. Estamos al lado del mercado más grande del mundo, con acceso a ambos océanos, en el centro del continente americano, con una fuerza laboral joven que se suma año con año a esa fuerza laboral, una macroeconomía estable. Entonces uno tiene como que todas las condiciones necesarias para atraer esa inversión, de poder tener esas cadenas de suministro estratégico para Estados Unidos, pero luego ya se empieza a topar con el tema de la necesidad de tener una energía eléctrica confiable y de calidad, porque ojo que las industrias del futuro requieren energía eléctrica de buena calidad. Y eso solo se logra pues, a través de reforzar esas líneas de transmisión, tener la generación, y eso es lo que pues, creo yo que tenemos que trabajar juntos para lograr pues, que la PEC 5 y la PEC 3 sean exitosas y logren su objetivo.
Y yo tal vez termino la reflexión haciendo ver que el marco jurídico que tenemos es fenomenal. Es más, uno cuando ve, digamos, en las otras áreas donde hay problemas, como en infraestructura vial, en puertos y demás, casi siempre los modelos, el cambio de modelo se inspira en el tema eléctrico, cómo se cambió el modelo para permitir que venga esa inversión que tanto necesitamos. Entonces, pues creo que hay muchas oportunidades y que creo que todos tenemos que trabajar juntos, sector privado y sector público, porque todos tenemos un rol importante que jugar para que estas licitaciones sean exitosas y recuperemos nuevamente ese excedente de generación y esa capacidad de transmitir energía. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Quiero ahora pasar con Alfonso González, él es presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable. Alfonso, buenos días. La generación de energía renovable en Guatemala ya representa más del 60% de la generación total anual en el país. ¿Cómo ven los retos para continuar con estas cifras y dónde ven las oportunidades, especialmente desde el punto de vista de los inversionistas? Y si ves que hay algo que se puede hacer al respecto también sobre el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Buenos días. Gracias, Juan Carlos, gracias, Fundesa, por la invitación. Buenos días a todos. Voy a empezar, la verdad es que con la presentación de Silvia y las palabras de Raúl, queda clara que hay muchas oportunidades para el desarrollo de las energías renovables. Desde el punto de vista nuestro como generadores renovables, seguimos viendo esas grandes oportunidades todos los días. Contamos con una demanda creciente del país, unos planes de expansión en términos de industrialización, como lo decía Raúl, y todo eso requiere mucha más energía de la que hoy estamos produciendo. Y por el otro lado, contamos con este maravilloso país lleno de recursos naturales, ¿sí?, que estamos apenas en pañales en el desarrollo de los mismos. Guatemala tiene una fortuna natural increíble para poder generar energía limpia, renovable, de manera confiable, de largo plazo, sin comprometer al país con la importación de combustibles fósiles. Obviamente el país necesita una matriz, ¿verdad? Y por eso mirábamos ahí en una de las gráficas que presentaba Silvia, que hay una base donde se necesita generación térmica también. Pero el país tiene esa fortuna, demanda, ¿sí?, y digámosle así, materia prima, ¿verdad? Luego ese marco regulatorio que nos permite confiar. Y ahí me voy a ir a los procesos de licitaciones anteriores. La PEG 1, 2 y 3, voy a hablar de estas, adjudicaron más de 70 plantas renovables que hoy día estamos en operación con contratos vigentes y con transacciones donde todos los meses se nos paga lo que nos corresponde, ¿verdad? Eso lo hace la AMM en la parte de las transacciones eléctricas, ¿verdad? Confirma cuánto generamos, cuánto se consumió, etcétera. Hay una parte en el mercado spot que también liquida la AMM y esos pagos los hace la AMM, que es la institución que Silvia hoy preside y nos da una gran confianza con inversionistas. ¿Dónde están los retos? Los retos más importantes para seguir conservando o creciendo ese porcentaje de generación renovable en el país, el primero es, en este momento es la PEC 5. ¿Sí? La PEC 5, el espíritu debe seguir alineado a la política pública, a la política energética del país de alcanzar el 80% de la generación renovable. Eso quiere decir que al momento de adjudicarse, ¿sí?, debería de adjudicarse para ir en esa línea al menos el 50% de energía renovable. Ese es el primer reto. El segundo reto, ¿sí?, es el trabajo que todos tenemos que hacer para seguir conservando el marco jurídico que permite esta operación sana
exacta y de libre competencia. Y luego, para terminar, uno de los retos que es una tarea pendiente y que se ha hecho un trabajo bien importante durante los últimos 5 gobiernos es la regulación del convenio 169. ¿Verdad? Es una obligación del Estado regularlo, sigue pendiente. Desde el sector privado, desde AGER, desde la Cámara de Industria, desde el CACIF, se ha hecho un esfuerzo importante para que se regule. Está sobre la mesa el reglamento, pero sigue siendo una tarea pendiente. Así que esos son los retos importantes del convenio 169, que lo vemos siempre muy vinculado al tema de minería o de generación eléctrica, pero puede alcanzar cualquier otra obra, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Quiero también darle la bienvenida a Sean Porter y gracias porque nos acompaña desde San José, Costa Rica. Justo vino en el vuelo hoy en la mañana hablando de una región interconectada. Él es director general de desarrollo de nuevos negocios de CMI Capital. Sean, cuando vemos el sector eléctrico y desde tu experiencia regional, ¿cómo ves a Guatemala en comparación a la región cuando se habla del sector eléctrico del país y qué acciones consideras que son más oportunas en el corto plazo para que Guatemala siga siendo un ejemplo para la región en cuanto al sector eléctrico? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Qué gusto estar aquí. Pues con la pregunta sobre Guatemala y cómo se compara con la región, es algo que realmente me pega estando aquí en ese foro. Porque una cosa que yo siento que a veces ni los mismos guatemaltecos entienden es el nivel de sofisticación que existe en el sector aquí. O sea, tenemos un marco jurídico, como bien mencionó Silvia, como bien mencionó Alfonso, que lleva, o sea, me atrevo a decir décadas frente al avance de los demás países de la región. Y me siento como hablando con propiedad sobre el tema porque sí tengo experiencia y plantas en cada uno de los países de la región. Entonces, ese marco jurídico que ha dado el riego a que aquí tenemos diferentes mercados de contratos, diferentes modalidades de transacciones, diferentes actores privados, públicos, en los diferentes subsectores del mercado, lo hace algo que envidiar, y no solamente al nivel centroamericano, pero yo me atrevo a decir al nivel del hemisferio. Yo soy canadiense y Canadá no tiene un sistema mejor que Guatemala en cuanto a su operatividad. O sea, lo digo con toda honestidad. Entonces, eso sí es una ventaja. Y bien, como mencionamos, de que aquí estamos bendecidos con agua, volcanes, luz, sol, viento, etc. También los demás países de Centroamérica, pero lo que ellos no tienen es el marco jurídico y sistema funcional que tenemos aquí en Guatemala. Y si estamos hablando aquí de que a veces nos dormimos con la planificación pensando que hay sobreinstalación y nos quedamos quietos y después corremos, etc. Si pasa aquí, pasa peor en los demás países. Entonces, eso también nos abre una oportunidad como Guatemala. Se está viendo una carencia de inversión en este momento en Honduras, en Nicaragua igual. Costa Rica hay inversión, pero en Costa Rica las cosas se mueven muy lento por el ritmo del diseño del sistema aquí. Es decir, aprovechemos, apalancámonos en ese marco jurídico, agilicémoslo para que pueda incorporar nuevas tecnologías y nuevas modalidades para tirarnos a ser un hub de energía para Centroamérica. Hay necesidades en la región y el lugar donde mejor se recibe la inversión es Guatemala. Estamos interconectados y podemos aprovechar de eso. O sea, entre los comentarios de los colegas al principio no puedo agregar mucho a qué necesitamos hacer. Sí, no es secreto de que inversión en transportación, o sea, distribución y transmisión en el país son fundamentales. Porque si tenemos la palanca del marco jurídico, si tenemos los recursos, necesitamos la infraestructura. No solamente transmisión, también
estamos hablando de infraestructura vial, infraestructura portuaria. Cuando empezamos a traer más equipos más grandes, transformadores muy pesados al país, necesitamos poder atracar, entregar y transportar estos equipos a los sitios. Así que todo está involucrado aquí. O sea, contamos con el marco jurídico, contamos con los recursos, necesitamos mejorar la infraestructura vial de transportación y distribución. Tenemos que buscar cómo apoyarnos entre sí, entre los diferentes sectores en el desarrollo de los proyectos. Lo que hablaba Silvia al principio sobre los retos en implementar proyectos, de conseguir licencia social al principio, es algo muy importante y fundamental en tener el éxito. Si no podemos lograr que los proyectos caigan y se instalen bien, ese problema que hablamos de tener, esos momentos de crisis donde estamos a punto de apagones o estamos haciendo medidas cautelares para traer más combustible, pues no vamos a poder aprovechar de esas palancas que tenemos. O sea, una modernización del marco jurídico muy bueno que tenemos, desarrollo de infraestructura vial, un rol del Estado en ese proceso de comunicar, ganar licencia social en los proyectos, tener procesos de permisología, etcétera, más simples, más sencillos, que nos permiten reaccionar rápido y tener los proyectos listos a tiempo. Y un enfoque territorial de desarrollo, o sea, estos proyectos que llegan a diferentes lugares, no solamente generación, también transmisión, distribución, infraestructura vial, traen un componente local, comunitario, y necesitamos que estos proyectos tengan beneficio y sean aceptados por las comunidades en que operamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Sean. Tenemos espacio para una pregunta más a cada uno y luego pues ya lo vamos a abrir a algunas preguntas de todos quienes nos acompañan hoy. Viceministro, el mercado eléctrico guatemalteco, como se ha visto en la presentación y como usted bien sabe, seguirá creciendo no solo por un nivel de urbanización cada vez más rápido, sino también por los temas de industrialización. Es importante mejorar la red de transmisión, que es uno de los temas críticos, especialmente cuando hablamos del derecho de vía, diversificar el mix energético con mayor presencia en energía renovable y cumplir los compromisos de cambio climático del país, así como también asegurar el abastecimiento ante el aumento de la demanda. Desde el Viceministerio de Energía, ¿cómo ven las perspectivas de crecimiento y cuáles son los retos más importantes y cuáles son las acciones que se están trabajando ya desde el Ministerio de Energía y Minas? Mire, el reforzamiento de la red de transmisión es urgente. Como Silvia presentó en uno de los mapas que puso ahí, hay el sistema oriental. En este momento es abastecido por una línea de 138,000 voltios. Esa línea, si el PET llega a cuajar pronto, pues esa línea va a ser reforzada por otra línea de 230,000 y esta la tendremos que anidar con Panaluya. Luego tenemos un problema heredado, pero que el país lo tiene que superar, y es tenemos que pasar la línea 230 encima del puente Río Dulce. Ya se hizo la evaluación de pasarlo por agua y sale carísimo. Entonces aquí lo que queda es pasar a doble circuito la línea que está, que es una 69, y lograr cerrar hacia Petén para poderle dar sustento a toda la generación de la parte norte de Guatemala. Este es fundamental. Del otro lado necesitamos anillar de la subestación Brillantes hacia la frontera de Tecún-Humán y subir hacia San Marcos en 230,000 voltios, y luego de San Marcos a Huehuetenango y cerrar Huehuetenango en 230 por el lado de Chiseque. Entonces, las inversiones son fuertes. Lo que está saliendo en el plan de expansión de la transmisión de este año es un parche, no es la solución total del sistema. En inversiones en 230 se está haciendo solo en la costa sur, y lo que estamos haciendo es ir a oxigenar la parte norte. En el caso de Izabal, por ejemplo, tenemos uno de los problemas más graves en Livingston, que es atendido por una línea de 30 kilómetros y de 13,800 voltios, lo cual matemática y físicamente eso ya llegó a su tope, no da más. Y el tiempo de recuperación de una falla es de 4 días, la gente la pasa mal. Entonces,
Saldremos de una nueva subestación que se energizó el año pasado y con una línea de 52 kilómetros se pondrá una subestación. Al igual entrarán 3 subestaciones más para el sistema de Petén. En el lado de Chiseque estarán entrando otras 2 subestaciones. En el lado de Huehuetenango, en este momento no hay inversión, pero hay 2 subestaciones que se quedaron tiradas en el Quiché desde el año 2012. Y estas subestaciones hubo oposición social para que se energizaran, no se construyó la línea, hoy la gente quiere la línea. Lo mismo sucedió en San Mateo Ixtatán. Cuando pasamos con la línea 69 hacia San Mateo Ixtatán, no querían dejar pasar la línea. Este año, el alcalde de San Mateo Ixtatán le donó una propiedad al INDE para que se construya una subestación. Esto es porque la gente se da cuenta que la energía es progreso y todo el mundo quiere progresar. Gracias. Gracias, gracias viceministro. Creo que muy importante lo que usted comentaba, especialmente ese tema con el puente Belice II, con el puente de Río Dulce, que creemos que ha salido mucho en los medios de comunicación y que es fundamental, como usted bien mencionaba, para todo el área norte del país. Raúl, uno de los aspectos más importantes de la política nacional de competitividad precisamente es el impulso hacia el desarrollo de las ciudades intermedias y la industria juega un papel importante. ¿Qué retos han visto fuera del área metropolitana para incrementar la industria y cómo la inversión en energía está aportando a ese proceso? Gracias. Sí, efectivamente, el proceso de las ciudades intermedias y de urbanización es parte de lo que hemos visto que ha hecho que aumente esa demanda de energía eléctrica. No es fácil pensar en cuanto se tiene esa migración del campo hacia las ciudades, hacia las industrias y los comercios, que se va a requerir más energía eléctrica, tanto para las empresas como para la población en general. El tema de aires acondicionados y demás va a poner una presión fuerte en que se va a empezar a consumir más energía eléctrica. Y no hay que olvidar que todos los índices de desarrollo humano del mundo hay una clarísima relación directa entre que a mayor consumo de energía eléctrica, mayor es el índice de desarrollo humano. Entonces creo que eso es algo importantísimo de ver como algo positivo, digamos, esos retos que tenemos como país, que vamos en la dirección correcta. Si bien es cierto, Sean nos recuerda lo afortunado que somos en Guatemala de contar con este marco jurídico y la Ley General de Electricidad y todos los beneficios que nos ha dado, creo que si en la primera intervención mencioné las oportunidades, creo que es importante en esta mencionar los retos y qué es lo que nos detiene y qué es lo que debemos de enfocarnos en trabajar para solucionar. Las industrias no se instalan en el interior del país al ritmo que quisiéramos, principalmente por la falta de infraestructura vial. Digamos, es casi imposible poder movilizarse de un punto al otro de una manera eficiente por la falta de inversión en carreteras que tenemos. También muchas de las empresas encuentran retos en cuanto a mano de obra calificada. Ahí también creo que hay oportunidades importantes en donde instituciones como el INTECAP pueden jugar un rol importante. Pero hablando específicamente del sector eléctrico, yo creo que hay 2 grandes retos, el tema de conflictividad y el tema de tramitología. Con el tema de conflictividad, pues ya mis colegas han mencionado varias veces el tema de la reglamentación del convenio 169 de la OIT. Y eso creo yo que es lo que ha marcado un antes y un después en cuanto a la inversión en grandes proyectos de generación eléctrica. Si uno mira la gráfica que nos mostraba Silvia de todas las licitaciones que se lograron, de las plantas de generación que se instalaron luego de la PEC 1, PEC 2 y PEC 3, pero luego hay un momento en donde la Corte hace un paro a un proyecto hidroeléctrica por un tema de la reglamentación del 169, de la no consulta a pueblos indígenas, y eso básicamente lo que hace es que pone un hasta ahí a los proyectos hidroeléctricos en el país. Y por eso es que como Cámara de Industria, como institución, hemos trabajado incansablemente en tratar de hacer ver a las autoridades la importancia que es tener esas reglas claras, esa certeza jurídica de que exista un reglamento que permita entonces entender cuál es la forma de que se debe aplicar ese mecanismo de diálogo que contempla el convenio 169 de la OIT. Entonces ese creo que es una tarea pendiente que tenemos como país y hasta que no lo resolvamos va a ser muy difícil que ese tema se supere. Y afecta tanto a hidroeléctricas como a líneas de transmisión, porque las mismas líneas de transmisión deben de atravesar por muchas regiones donde pues son
importante las oposiciones sociales que hay. Y por el otro lado, también te diría yo que con el tema de tramitología, este país tiene un tremendo problema de esa burocracia que le pone un tremendo freno, y ser empresario en este país es casi ser héroe para lograr navegar por todos esos trámites burocráticos que tiene el Estado. Y el sector eléctrico no es la excepción. Deberíamos de estar tirando la alfombra roja a todos estos proyectos de generación y de transmisión que se quieren instalar en el país, pero sin embargo lo que se percibe es que es un ambiente de que hay que hacer trámites, y esos trámites engorrosos, que no son digitalizados, que no son simples, tienen que sobrepasar las empresas, y tanto las empresas que generan y transmiten como las industrias que se tienen que instalar en el país y sobre todo en el interior del país. Entonces creo yo que tenemos una tarea pendiente como país de empujar y continuar trabajando en esa simplificación de trámites que permitan tener ese ecosistema que, repito, bienvenida a toda esa inversión que necesitamos para generar las oportunidades de empleo para todos. Muchas gracias. Alfonso, en la licitación de la PEC 5 se ve mucho potencial para energía solar, eólica, incluso geotérmica. ¿Cómo están acompañando desde AGER la licitación y qué retos han identificado y qué consideras que se podría hacer para mitigarlos? Bueno, gracias Juan Carlos. Lo primero es que nosotros como asociación hemos acompañado los 5 procesos de licitación, incluido este. Ya sabíamos desde hace años que iba a traer un requerimiento bien importante, se iba a convertir en la licitación más grande del país y seguramente de Centroamérica, como tal está haciendo, y estamos muy comprometidos con el éxito de la PEC 5. ¿Cómo hemos acompañado este proceso? Siendo proactivos desde el día cero, trabajando fuertemente en estudios formales, serios, profundos, ¿sí?, que motiven a las autoridades y a las distribuidoras a contratar un mínimo del 50% de energía renovable. Esto para poder seguir alineados con la política energética y alcanzar ese 80% de energía renovable que hablábamos hace un momento. Incluso hace año y medio ya casi hicimos un evento grande, fuerte, le entregamos al señor presidente y al señor ministro de Energía y Minas la propuesta concreta de cómo vemos la energía que se debe de instalar en el país para no comprometer el futuro renovable de Guatemala. Actualmente estamos haciendo un análisis profundo de las bases de licitación, encontrando algunos espacios de mejora que nos pueda permitir, ¿verdad?, que sea clara la participación de las energías renovables en la licitación, ¿verdad?, y que podamos competir en libre competencia. El proceso es abierto, obviamente, y transparente, y que de verdad haya una oportunidad importante para todas las energías renovables. Y ese trabajo pues lo estamos haciendo, estamos reuniéndonos con autoridades, con las distribuidoras, con nuestros mismos asociados, para ir ampliando toda la información que se pueda y tratar de influir en alguna modificación que requieran las bases. En eso estamos actualmente, ¿verdad? Pero la verdad es que, insisto, estamos comprometidos con el éxito de la licitación, aplaudimos muchísimo a las autoridades y a las distribuidoras en haberla sacado ya. 1.400 megavatios no es fácil, o mejor dicho, es fácil decirlos, construirlos es sumamente complicado, ¿verdad? Y la otra parte es que, como bien lo han mencionado Sean, Raúl, el tema de los trámites se vuelve muy complejo, porque en la línea de factibilidad y llevar a cabo un proyecto debemos de prever un año solo en trámites, y eso de verdad solo va en contra
del crecimiento y del desarrollo del país. No únicamente en las inversiones que podemos hacer como generadores, ¿verdad?, sino el atraso en instalar esta generación. Así que por ahí va el acompañamiento, Juan Carlos. Los retos son esos, los trámites, la participación de las energías renovables o la adjudicación de la energía renovable en el proceso de licitación, y evidentemente se ha mencionado aquí, todos lo hemos mencionado, el tema de transmisión, ¿sí? Es como las carreteras, llega el día en que no se puede pasar. Lo mismo pasa con la energía eléctrica, llega el día en que no se puede transportar, ¿verdad? Así que, pero muy entusiasmados con el proceso de licitación, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias Alfonso. Y quiero también darle la bienvenida a Luis Romeo Ortiz, él es presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Gracias Luis por acompañarnos. Tengo una pregunta, porque justamente dentro de las funciones de la CNE, pues en Guatemala la generación total de energía para el año 2023, según el compendio de estadísticas de la CNE, fue alrededor de 14.195 gigawatts. La CNE es el organismo responsable de regular y supervisar el sector eléctrico. Sus funciones, de hecho, incluyen la planificación y la regulación del mercado eléctrico, la fijación de tarifas y la promoción del uso eficiente de la energía. ¿Qué oportunidades ves para el sector eléctrico en los próximos 5 años? Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Mis disculpas por haberme retrasado en la llegada. Pues vean, el tema es que el sector eléctrico es una de las cosas que siempre crece. Cuando uno lo ve, va acompañando el crecimiento de la economía del país y siempre ha crecido y siempre ha habido oportunidades. Algunas se manifiestan de una manera o de otra. De hecho, les digo que no es la licitación el único camino que existe para incrementar la generación en Guatemala. Uno lo puede ver a lo largo de los años, cómo ha habido emprendimientos que han tomado los riesgos del mercado, pero también hay una porción grandísima, estoy hablando de cerca del 40% de la demanda total de energía que corresponde a comercializadoras y a grandes usuarios, que tienen una cosa maravillosa que considera la ley, y es la libertad. Y es la libertad de hacer sus propios emprendimientos, estoy hablando de instalación de generación propia, pero también de poder hacer contratos con comercializadoras o generadoras para aprovisionarse de la electricidad. Entonces está abierto, completamente abierto. Escuchaba a Alfonso hace un momento del tema de las energías renovables, también está abierto. Y cada una de las tecnologías tiene sus propias características y cada una de ellas tiene un espacio dentro de ese mundo que es el de la generación de electricidad. Pero no solamente eso, también lo mencionaba Alfonso, el tema de la transmisión. Es uno de los temas que se ha quedado rezagado un poco por los comentarios que él hacía de la dificultad, especialmente de obtener los derechos de vía y todo el licenciamiento que hace falta para construir las líneas de transmisión. Pero, insisto, se está trabajando fuerte para fortalecer todos los mecanismos que permitan avanzar en la generación, bueno, en la construcción de infraestructura, tanto de generación como de transmisión. Muchas gracias. Gracias, Luis. Quiero ir concluyendo esta primera ronda de preguntas con Sean. Sean, uno de los grandes desafíos precisamente para poder incrementar la inversión en capital en el área rural de nuestro país siempre se refiere a la mal llamada licencia social, donde se tiene que coordinar mucho con COCODES, alcaldes, incluso algunas veces con líderes comunitarios que no necesariamente tienen representación. De hecho, en algunos lugares también, pues obviamente somos un país de paso de narcotráfico y crimen organizado. ¿Cómo ha sido su experiencia en este tema y qué recomendaciones harían al gobierno, especialmente si se requiere inversión extranjera directa en el sector eléctrico? Interesante la pregunta, muchas gracias. Voy a ver cómo la contesto. O sea, es un tema que nosotros en Semicapital lo hemos vivido directamente. O sea, no hay inversión energética sostenible sin licencia social, especialmente en zonas rurales del país y en el interior.
El diálogo comunitario no es algo opcional, es algo que se tiene que empezar temprano en los procesos y es algo que sí puede impactar a los proyectos en cualquier parte de su ciclo. Tendemos a pensar en construcción, pero también hay implicaciones a largo plazo si uno no tiene el compromiso o no ha mostrado el compromiso hacia la comunidad en que se requiere para contar con esa licencia social. O sea, nuestra experiencia en lugares como San Pedro Carchá, Tavera Paz, nos ha demostrado que el diálogo temprano y participativo es clave, escuchar activamente a todos los actores, más allá del liderazgo formal de la zona, o sea, uno tiene que ir más allá, reclutar. El diálogo debe mantenerse durante todo el ciclo, como bien mencioné, no solo en construcción. Y los beneficios comunitarios deben ser concretos y tangibles. Respetar la identidad cultural, los valores del territorio son cosas sumamente importantes, especialmente si estamos hablando de empresas del extranjero a venir a invertir en la zona. Y desde las experiencias que nosotros hemos vivido, sí vemos un papel importante para el Estado en esa coreografía. Tal vez institucionalizar espacios de diálogo comunitario, definir los protocolos claros para interactuar y tener a bordo las comunidades en sus diferentes agrupaciones en su momento y fomentar alianzas multisectoriales, porque si podemos hacer las inversiones en las zonas donde queramos, generar empleo ahí, generar flujo eléctrico, después podemos traer zonas industriales y más producción en esa zona. Entonces, buscar el bien entre sectores y también desmitificar cosas. O sea, nosotros escuchamos, no solamente en Guatemala, pero en muchos países, los mismos mitos sobre energía hidroeléctrica, sobre energía solar, sobre energía eólica. Y el Estado y las instituciones vinculadas podemos trabajar juntos para explicar el beneficio y desmentir algunos de los rumores que salen por ahí por allá con una consistencia. Así que es importante, no es fácil y es fundamental que las partes trabajamos juntos para conseguir esa licencia social al nivel del proyecto y al nivel del sistema. Muchas gracias. Gracias. Quiero pedir un fuerte aplauso a todos los panelistas, por favor. Muchas gracias por sus intervenciones. Bien, como ustedes pueden ver en su agenda, hay un código QR. Si quisieran hacer alguna pregunta, pueden escribirla directamente. Y también nos acompañan algunos diputados del Congreso de la República. Si quisieran alguna palabra, y ya me la están pidiendo aquí, por favor hacerlo, ya tengo 3. Y para los demás, para que no estén con la mano levantada, si ponen su rótulo así y así los vamos viendo. Tengo al diputado Julio Héctor Estrada, a Becker Chocoj, y no veo hasta allá, había otra mano levantada por ahí. Sí, el diputado de La Rosa. Y si quieren empezamos con ellos 3 y luego pues seguimos con las preguntas. Adelante, diputado Estrada. Sí, muy buenos días a todos. Excelente tema, como siempre, Fundesa, tocando los temas importantes y urgentes para el país. Uno de nuestros grandes activos, ejemplo de la revolución y de la reforma energética mexicana que después retractaron, la habían hecho idéntica a la nuestra, y que inclusive la segunda reforma energética chilena hizo que el sistema chileno se pareciera más al guatemalteco, ¿sí? Así de sofisticado es nuestro sistema eléctrico. Es una joya que tenemos que proteger, pero tenemos que ser valientes y abordar los temas críticos. En la Comisión de Energía, en la que pertenezco, y hoy no nos acompaña porque está en su distrito el diputado presidente Rolando Guzmán, estamos trabajando ya un borrador que queremos socializar y vamos a empezar a socializar con los actores importantes durante el mes de julio, para tomar en cuenta lo que ha habido de apertura y de evolución institucional legislativa en el último año. 2 ejemplos importantes, la apertura con la cual se manejó el tema de derechos de vía con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que podemos aplicar unos principios similares dándole poderes a la Comisión o a los proyectos específicos para facilitar la declaratoria de uso público,
o la aprobación del préstamo del tramo del rancho Teculután, que con la aprobación del préstamo se hizo en un artículo, una declaratoria de utilidad pública que permite todo el tramo de 35 kilómetros utilizar la ley de expropiaciones. Entonces, hemos escuchado al INDE, el INDE no ha sido asertivo y el Ministerio no ha sido asertivo en su presentación. Ahí estamos en el análisis de las leyes que ya se presentaron, pero sí considero que debemos aprovechar esta ventana legislativa que tenemos ahora de reformas para complementar el sistema. No va a resolver todo, pero podemos aclarar temas como el derecho de servidumbre, digamos, con un espacio de declaración de utilidad pública, como el problema de las cuencas altas y el corte de árboles, que es un tema ahí que viene en la ley del INAP del 99, que ha empezado a generar problemas. En general, avisarles y contarles que consideramos esto como crítico, como una de las prioridades de la Comisión de Energía, y que es un tema que deberíamos poder trabajar y acordar, dado que ya hemos encontrado estas fórmulas recientes y la resistencia que ha habido en Guatemala tradicional a lo público versus lo privado y el interés público versus el interés privado tremendamente celoso. Creo que lo hemos ido superando y podemos construir un marco legislativo que permita hacer esas líneas de transmisión tan importantes y avanzar con esas líneas de transmisión. Ya que tengo ya pasé los 2 minutos, pero muy rápidamente, yo también quisiera comentar que este tema tiene que verse en el corto plazo como urgente, pero el tema energético de electricidad tiene que verse como un tema de país al año 2050. O sea, realmente la transformación en carbon neutral transforma y genera 6.000 millones de PIB adicionales solo con evitar las importaciones de hidrocarburos, todo el tema de electrificación de las rutas, de los vehículos de transporte, eso viene en la inteligencia artificial, el consumo mucho más intensivo de electricidad que viene con la urbanización, que realmente es un motor de desarrollo y una guía de desarrollo en la cual hay que pensar bien en cómo involucrar a las comunidades y hacerlas partícipes y socios de los proyectos, porque este problema de not in my backyard lo tienen en Estados Unidos, lo tienen en Francia, lo tienen en Japón, lo tienen en Argentina y lo tenemos en Guatemala. Entonces, tenemos que ser creativos en cómo hacer socios de los proyectos para poder realmente hacer esa transformación y no pasar de 2.500 megawatts a 3.000 o 3.500, sino pasar a 8.000 megawatts, que es realmente hacia donde deberíamos apostar como país y ser una de las anclas de la visión estratégica de país a largo plazo, que realmente nos muevan como una de las grandes estrategias de desarrollo de Guatemala. Gracias. Gracias, diputado. Tengo al diputado Chocó y al diputado de la Rosa y luego pues pasamos a algunos comentarios. Por favor, adelante, diputado. Gracias, buenos días. Yo quisiera hacer algunos comentarios y quizá también lanzar algunas preguntas para los expositores. Primero tiene que ver con el tema de retos y oportunidades y son 3 temas fundamentales para pensar, ¿verdad? Aspectos insoslayables para pensar en el éxito de proyectos como los que se ha mencionado, de la necesidad de tener una matriz energética fortalecida. Y el primero fue mencionado por la presentación de Silvia y tiene que ver con el hecho de la conflictividad. Y es un tema trascendental en el sentido de que se necesita una institucionalidad adecuada para gestionar y transformar, ojalá, la conflictividad. En este momento nos enfrentamos con un reto en el sentido que hubo un desmantelamiento desde febrero de 2024 de la institucionalidad que atiende, o que atendía, mejor dicho, la conflictividad social. ¿Verdad? Se le quitó y de forma ilegal e inconstitucional lo llevaron a la Secretaría Privada de la Presidencia. Ojo, casi que llevar conflictividad a la carta. Me vi obligado a poner una acción de inconstitucionalidad que, pues, ¿verdad? Eso generó que se derogara ese acuerdo ilegal de la Secretaría Privada de la Presidencia y crearon hace el 4 de junio la COPRECON, que es una comisión presidencial de atención a la conflictividad que está allí sin pues, el andamiaje institucional adecuado y que obviamente, ¿verdad? Hay necesidad de un entramado institucional. Entonces, tal vez poner atención a ese aspecto, porque sí es relevante, ya fue mencionado por varios de los expositores, la gestión de la conflictividad, la licencia social, etcétera, para poder pensar en algo exitoso en materia pues, ¿verdad? Del sector eléctrico. Lo segundo tiene que ver con aspecto jurídico-político, y fue mencionado también, ¿verdad? Tiene que ver con el aspecto de la
reglamentación del convenio 169. Quizá ahí al señor viceministro preguntar, ¿verdad?, si le dieron seguimiento a la consulta que hubo en administraciones pasadas a la potencial reglamentación de este convenio, o cuál es la postura actualmente, ¿verdad?, porque creo que se ha dicho poco. Y lo otro tiene que ver también con el tema de la cuestión ambiental, ¿verdad? Es decir, aquí creo que no se abordó con la profundidad del caso, pero me parece que en este momento lo que se está teniendo es un abordaje más ideologizado y hay que ponerle atención a eso. Debe de haber un abordaje ecuánime, serio, y no un abordaje ideologizado del aspecto ambiental. Y digo esto, ¿verdad?, ya para ir cerrando, el tema de que en esta administración no se tiene la visión política estratégica de gestionar algo, y quizá lo importante es ir pensando, ¿verdad?, justamente en el largo plazo, y creo yo que ya no hay que, independientemente de cómo esté en este momento, pensando en el largo plazo, empezar a gestar un proyecto de Estado, más allá de un proyecto transitorio, y justamente con todos los actores presentes, empezar a gestar qué necesitamos en institucionalidad, en seguridad, otro aspecto que no está atendiendo esta administración, para poder hacer viable todo esto que se ha mencionado. Pero quisiera dejar estos puntos como meras reflexiones y también, pues, también alguna consulta concretamente al viceministro de Energía y Minas. Muchas gracias. Gracias, diputado Chocó. Le vamos a dejar el uso de la palabra al viceministro, solo le paso antes el micrófono al diputado de la Rosa y ya pasamos a algunas respuestas. Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que yo, en primer lugar, celebro este tipo de actividades, este tipo de espacios, porque nos dan la oportunidad, y agradezco la oportunidad que nos dan de poder plantear algunos comentarios que pueden dar solución a problemas que han sido de estados. Quizá en Guatemala hemos cometido el error de tipificar que los errores o los desaciertos han sido de gobiernos, cuando los problemas muchas veces, como el tema de la energía eléctrica, son problemas que han sido de Estado, tienen debilidades de Estado, y las soluciones tienen que ir en ese mismo sentido. Tenemos que plantear soluciones de Estado que integren el esfuerzo de todos desde nuestro espacio. Yo puntualmente quisiera manifestar mi preocupación hablando en cuanto al tema de los retos y las oportunidades, con referencia al préstamo que fue aprobado por el Congreso de la República el año pasado. Fueron alrededor de 120 millones de dólares los aprobados, eran 60 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo y 60 millones con el Fondo Coreano de Inversiones. Sin embargo, este préstamo, al ser destinado a la red de distribución de área rural y a sistemas fotovoltaicos, de hecho la aspiración era cubrir más o menos 40,000 familias, que iba a traducirse a alrededor de 200,000 personas. Pero lamentablemente estamos al mes de junio y creo que la oportunidad es precisa para poderle consultar al señor viceministro qué acciones van a tomar para poder aprovechar el resto del año y poder incentivar o mejorar la ejecución en este préstamo, porque si no es como que como Estado nosotros estemos pagando préstamos, estemos pagando intereses y finalmente no veamos ningún beneficio para la población. Los departamentos que se iban a beneficiar eran Huehuetenango, Quiché, Petén y Zabal, por ejemplo, y coincido totalmente con uno de los antecesores en el uso de la palabra, que mientras más cobertura de energía eléctrica tengamos en el país, mejores van a ser nuestras condiciones en índices de desarrollo. Hay más o menos en el país 377,000 viviendas sin energía eléctrica. Y un dato preocupante es que, por ejemplo, de las 36,000 escuelas que tenemos a nivel nacional, más de la mitad tienen problemas de energía eléctrica. Entonces, yo quisiera manifestar esta preocupación para pues de alguna forma encontrarle una salida a este reto que se está presentando en las instituciones actuales de gobierno. El marco jurídico guatemalteco es bastante beneficioso en ese sentido. De hecho, el INDE tiene una propia regulación de adquisiciones, pero es lamentable que cuando vamos a hacer nuestra investigación o nuestro trabajo de fiscalización evidenciamos que hay en este año 0 electrificación rural, 0 en transmisión, la planta de los esclavos está apagada, algunas turbinas en Jurum Marinalá también están tiradas. Entonces, creo muy oportuno este espacio y nuevamente agradezco la oportunidad. Muy amables. Gracias, diputado. Tenemos también al diputado Elmer Palencia, pero antes le pasaría el micrófono al viceministro por si quisiera hacer algún comentario. Sí, muy bien. Con el tema del convenio 169, en el ministerio hay 3 viceministerios, uno de desarrollo sostenible, uno de hidrocarburos y el de energía, que es el que está a mi cargo.
El Ministerio de Desarrollo Sostenible estaba bajo la tutela del licenciado Pacheco. El licenciado Pacheco, todo el mundo sabe dónde está, y él manejaba el tema. Entonces, yo no le puedo dar más explicaciones sobre el convenio 169 porque ahí sí que zapatero a tus zapatos, no está en mi competencia, pero si llega al ministerio, con mucho gusto buscamos la manera en que le fluya la información. Con relación al préstamo de los 120 millones, los 120 millones los conduce el BID con acompañamiento del INDE, que es el ejecutor. Hubo necesidad de crear una unidad ejecutora. Esa unidad ejecutora tenía algunos roces con la ley del INDE y ya eso se resolvió. Están definidos 3 lotes. El primer lote es como de 11,000 viviendas. Se está en el proceso de licitación. Se van a licitar a las empresas para que hagan el proyecto. El BID tiene una visión un poco ambiciosa. Cree que en 2 años termina el plan. Yo no lo creo, porque yo soy guatemalteco y he vivido en esto. Con relación a los problemas de la generación del INDE que usted mencionó, las turbinas de Jurumarinalá, lamentablemente ese es un problema heredado del gobierno anterior. Pusieron gente con poca experiencia, cargaron un sistema de baterías que era del sistema de respaldo. Primero, carga lenta, y segundo, no le quitaron los tapones. Explotó el sistema de baterías y hizo colapsar prácticamente la planta y se dañó el eje de una unidad. Ahí hay 3 unidades, 2 están en operación y la otra está en reparación. Eso es lo que le puedo comentar. Gracias, gracias, viceministro. Diputado Palencia, por favor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos, un gusto poderles saludar. Definitivamente, yo creo que todos quienes estamos en esta mesa estamos claros que tanto el tema de infraestructura vial como el tema de infraestructura eléctrica es fundamental para la atracción de inversión y, por supuesto, la sostenibilidad económica del país. Definitivamente, el tema de la energía eléctrica y que ésta pueda tener mejor infraestructura es un detalle fundamental. Y yo creo que aquí, con todo el respeto del señor viceministro, estar hoy en representación del Ministerio de Energía y Minas y decirte que no es competencia de usted responder esto ahorita con relación a lo del señor Pacheco, que pues ya deberían de tener a alguien que lo sustituya si esa es la situación, porque no podemos nosotros estar pues dependiendo de una persona para solucionar la conflictividad que se genera en relación a lo que sucede en el país, y mucho menos una persona que originalmente pues generó esa misma conflictividad. Entonces, yo pensaría que debemos de estar muy claros y decir las cosas como son, de frente, porque este tema es de todos y todos los guatemaltecos debemos de estar involucrados. Debemos de estar involucrados porque, muy bien lo decía Silvia hace un momento, las bondades del sistema, pero este sistema, si no lo trabajamos, llegará al punto donde va a colapsar, así como ha colapsado la infraestructura vial de nuestro país, si no nos podemos transportar vía terrestre de un lugar a otro. Entonces, yo pediría un poquito más de seriedad en ese tema y que el Ministerio de Energía y Minas ponga cartas en el asunto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tengo ya algunas otras preguntas y ahí, por favor, quienes quieran intervenir también, porque son preguntas generales que ayudan también en esta conversación. Me preguntan si la PEC 5 pues, aceptará ofertas de generación con base en carbón y cómo se puede prevenir el uso de carbón en el sistema y reemplazarlo por energías renovables. No sé si alguien quisiera. Luis, por favor. Sí, gracias. Vamos a ver. El tema del carbón hoy en día es un tema, pero vedado a nivel internacional. No hay, de verdad, por los convenios que se han firmado, una sola posibilidad de obtener financiamiento para hacer una central nueva de carbón. Sin embargo,
tenemos aquí en Guatemala instaladas algunas centrales que de alguna manera el capital invertido hace 15, 20 años fue pagado ya de una manera importante por la demanda de electricidad. Entonces, lo que se ha pensado es, y así está escrito dentro de la PEC 5, tener la oportunidad de, en buen chapín, sacarle el jugo a esas inversiones que se han hecho en Guatemala, pero acompañadas, y eso es importante, con inversión en energías renovables como una manera de ir cambiando esa matriz que existe el día de hoy. Y lo reitero, en la licitación lo que sí hay claramente es una apertura para poder instalar gas natural en Guatemala, porque se ha visto que, y no solamente aquí, sino que a nivel mundial, se ha declarado como un combustible relativamente limpio y de transición hacia una etapa posterior de más energías renovables. Y es que, con esto termino, el tema es que las tecnologías tienen características propias y, por decirles algo, uno de los problemas grandes que tenemos en Guatemala es la estacionalidad. Resulta que cuando en la época del verano no llueve, el aporte de energía hidroeléctrica es pequeño y tenemos bastante en la época de las lluvias. También así, la energía solar, pues obviamente se puede aprovechar cuando hay radiación solar. El tema de las baterías está abierto dentro de la legislación de Guatemala, pero aparentemente los costos todavía no dan como para hacer una expansión de eso. Así es de que nuevas inversiones en carbón no lo veo, no solamente porque pueda existir una restricción ahí, sino porque internacionalmente es imposible hacer una inversión de ese tipo. Sí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tengo también otra pregunta respecto al sistema de transmisión. Algunos temas pues ya se mencionaron, como el propio derecho de vía o la servidumbre, pero la pregunta es si existe el marco normativo y los procesos administrativos que generen realmente esa certeza jurídica para que efectivamente avance la transmisión, ya que pues obviamente existen cuestionamientos de que tengamos condiciones reales para poder trabajar, por ejemplo, temas de gas, que también podría ser otra opción ya a la hora de empezar a generar. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar sobre ese tema. Si me permites. Sí, vamos a ver, miren, el tema de la transmisión de verdad que es bastante complejo. Tengo que decirles que hay cerca de 39 proyectos y prácticamente en construcción que no se han podido terminar por temas no solamente de conflictividad, porque la conflictividad uno la puede ver, yo le llamo con una conflictividad natural, normal, cuando se da una discrepancia entre alguien que quiere hacer una cosa y alguien que se opone. Pero esa conflictividad se resuelve en una mesa como esta, discutiendo. Pero hay otra que es la conflictividad creada, y esa sí merece una atención especial y particular, porque esa no se resuelve en una mesa de diálogo. Sinceramente así es. Entonces, ahora, ¿cuál es la certeza? Fíjense que en la ley de electricidad, casi el 40% de la ley se refiere a permisos y la imposición de derechos de vía, pero el sistema judicial impide que esa dinámica que está escrita ahí dentro de la ley se pueda ejecutar. Entonces, dentro de los proyectos importantes, nosotros vemos que no se ha podido terminar un proyecto ambicioso que se inició en el año 2009 y que estaba pensado para 4 años, y miren lo que ha pasado ahí, y que es fundamental para poder cerrar los anillos eléctricos que permitirían la nueva instalación de centrales generadoras. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando en esto? Es primero hacer buenos estudios para hacer las inversiones adecuadas a las necesidades. Lo segundo es que con algunos diputados hemos conversado precisamente con Julio Héctor, hablábamos el otro día, y también con Jorge, lo hablábamos de la necesidad de declarar esto como un proyecto de nación. Es que de otra manera, créanme que se va a volver cuesta arriba. Toda la estructura está escrita, de verdad. Creo que no hace falta más que una buena voluntad y algunos retoques por ahí en la legislación como para poder avanzar en este proyecto. Y está clarísimo, este foro
cuando habla de oportunidades, dice también que sin energía no hay posibilidades de crecimiento. Yo creo que ese es el mensaje más importante, que todos deberíamos entender, que no hay posibilidades de desarrollarnos o crecer si no tenemos la energía suficiente. Gracias. Gracias. Adelante, Silvia, por favor. Gracias. Yo quiero complementar lo que ya bien indicó aquí el colega Luis. Miren, durante mucho tiempo se pensó que la transmisión era una actividad estratégica y debía quedar en manos del Estado, y qué gran error que fue, porque por eso tenemos rezago en transmisión. Aquí estamos en un foro donde hay muchos empresarios y creo que nadie dejará de estar de acuerdo conmigo que los empresarios entregan, producen, hacen que pase. Guatemala tiene un mecanismo interesantísimo, es de los pocos países en la región que cuenta con ello, y es que hay una figura de depreciación acelerada que se le puede pagar al transportista privado para que haga esas inversiones, y tiene un retorno asegurado vía tarifa. Y eso es lo que permitió que haya habido transportistas privados en el país. Todos recuperan su inversión. O sea, es un atributo importante de Guate y hay que resaltarlo. Yo cuando hago presentaciones afuera siempre lo digo, no crean que la transmisión no puede ser desarrollada por entes privados. De hecho, en Guatemala el INDE ya se está quedando como en un 50% nada más de propiedad de las instalaciones de transmisión. Ya el resto son privadas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Con esto pues vamos concluyendo. No sé si alguno tuviera un último comentario antes de ir cerrando. Si no, pues agradecerles a todos. Un fuerte aplauso, por favor, a todos nuestros panelistas. Bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que esto es parte de una serie de eventos previos al Encuentro Nacional de Empresarios que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre. De hecho, tenemos un siguiente evento el 29 de julio, solo para que lo tengan ahí en la agenda, pero estarán recibiendo sus invitaciones, pero solo para que lo tengan ahí presente, 29 de julio, perdón, a las 7:30 de la mañana. Y pues también recordarles que hoy en la tarde tendremos el foro con República sobre sostenibilidad, que también se va a enfocar en el tema de energía eléctrica. Así es que muchas gracias a todos, que tengan muy feliz día.